Noticias 1, mediante comunicado que después trinó, el presidente Petro critica las noticias falsas y dice que sus autores están de acuerdo con quienes pretenden que llegue un gobierno de extrema derecha. Frente a las críticas de Uribe, el subdirector del Agustín Codazzi le pide al expresidente que publique el avalúo y el predial de sus propiedades para ver si paga el valor real de sus impuestos. Aunque tenga razones jurídicas válidas, el Consejo de Estado modificó la voluntad de los electores del pacto histórico. Le eliminó 4 curules. Miembros de la Comisión de Energía y Gas cambiarán esta semana. El gobierno ha dicho que busca defensores de los consumidores y no de las empresas. Hoy en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Cucho Hernández está por llegar a Barranquilla tras su llamado por Casierra a la selección, que hoy trabajó con 15 jugadores, incluyendo a James Rodríguez. Ederson baja de Brasil para enfrentar a Colombia. Solo hasta hoy inició la concentración de la Canariña. Y Deportivo Cali dividió puntos con las Águilas en el cuadrangular A en Palma Seca. Y aquí está, esta es la imagen del día, la secuencia que muestra a electores de la pasada jornada llegando a casas del puerto de Barrancabermeja para que les sellaran sus certificados electorales y con ellos se ganaban el acceso al interior de estas casas, de las que salían con una bolsa de comida en una mano y algunos billetes en la otra. Además de investigar la denuncia compra de votos, se está investigando a los policías que conocieron los videos hace 2 semanas y no actuaron al respecto. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este lunes festivo. Una dura crítica a las noticias falsas, a los medios que las reproducen y a la oposición que las impulsa hizo hoy Petro en un comunicado que hizo publicar en la página oficial de la presidencia. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente publicó su dura posición contra unos medios y los intereses que estos defienden con relación a la interpretación errónea que le dieron a la condición en que se presentó a la inauguración de los Juegos Nacionales la ministra del Deporte. En lugar de trinar directamente desde su cuenta, como siempre lo hace, el presidente Petro hizo publicar en la mañana de hoy un comunicado con su firma en la página oficial de la presidencia. Allí hizo duras críticas a la prensa, a los propietarios de los medios y a periodistas que, según él, utilizan sus publicaciones para, comillas, producir información malintencionada y manipular a la ciudadanía. Lo bueno y lo malo. La nueva dura crítica del presidente contra los medios y la oposición, que señaló de querer propiciar un gobierno violento de extrema derecha, surgió por, al parecer, la falsa noticia de este fin de semana sobre el presunto estado de embriaguez de la ministra de Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, durante la inauguración en Pereira de los Juegos Nacionales, cuando los extraños efectos en su voz se habrían debido a problemas de sonido y de retorno de ecos del mismo. Mi agradecimiento. Reproducen la información falsa antes de que se corrobore, sin siquiera contrastar la información, que es obligación periodística. Petro explicó por qué los medios estarían incurriendo en estos propósitos. Porque los objetivos sociales propios y adelantados en el gobierno del cambio son contrarios a los objetivos económicos particulares de los dueños de los medios y a su propia visión de la sociedad colombiana. Denunció que las falsas noticias tienen un objetivo. La búsqueda de desprestigio a como dé lugar tiene como objetivo disminuir el apoyo social. Extrañamente, en mitad del comunicado, menciona sin nombre propio a un expresidente de la República que estaría interesado en frenar a quienes quieren contar la verdad de la violencia que sufre el país hace décadas. Solo habría que preguntarse por qué no les gusta que aparezca la verdad sobre la violencia pasada. ¿Por qué incluso con lobbies de expresidente quieren que no se escuche la declaración de alias Macaco ante la JEP o se la recorte? Finalmente, Petro volvió a invitar a la movilización para contrarrestar los ataques que, según él, se orquestan en la extrema derecha contra su gobierno. Por la vida. El viernes pasado, Petro pidió en su cuenta de X a varios medios que rectificaran la información de que el proyecto sobre el impuesto predial recién revelado pretende aumentar en 300% el impuesto predial a los propietarios de bienes inmuebles cuando lo que se propone es ponerle topes a los incrementos. Con un fuerte trino de respuesta a las críticas que Uribe le hizo a la actualización del impuesto predial activada por el gobierno, el subdirector del Agustín Codazzi le pidió al expresidente publicar el valor de todas sus propiedades y el monto del impuesto que paga por ellas. Marta Olaya. Mónica, una sola de las 72 propiedades inmuebles que, según se ha publicado, tiene el expresidente, cuenta con un área declarada de 1.500 hectáreas y su declaración de renta, que también es pública, indica
indica que el año pasado pagó 0 pesos. El proyecto de ley que radicó el gobierno para ponerle topes al cobro del impuesto predial sigue generando polémica en varios sectores que han dado sus propias interpretaciones, como el expresidente Uribe, quien a través de sus redes sociales se refirió al avalúo catastral de los predios en Bogotá. Ridículas, risibles, inadecuadas. Sin tener en cuenta que esta ciudad está excluida de la iniciativa presentada, ya que es la única que cada año hace una actualización catastral. Razón tienen los ciudadanos de Bogotá que se quejan porque sus predios están más altos en el catastro que lo que valen en realidad comercial. Impuestos exagerados paralizan la economía, el empleo y hacen que disminuyan los recaudos del gobierno. Ante este trino, el subdirector del Instituto Agustín Codazzi, Diego Carrero, pidió al expresidente demostrar con hechos sus argumentos y explicar si el avalúo de las miles de hectáreas que tiene corresponde a la realidad. Lo que uno se pregunta es, frente a las reacciones que se han suscitado, el por qué ciertos actores que podrían tener conflictos de intereses no son transparentes ante el país y pues le cuentan al país justamente si existe algún tipo de conflicto en relación a las propiedades que puedan llegar a tener. Según el Agustín Codazzi, el avalúo catastral de los propietarios de grandes extensiones de tierra no supera el 10%, por lo que el pago por más de 50 hectáreas podría oscilar entre los 300.000 y 500.000 pesos. Justamente es en el norte del país donde tenemos las tasas de tributación efectiva más bajas, mientras que en ciudades como Bogotá esas tasas de efectivas de tributación sobre el predial son del 6 por mil. Asimismo señala que el 71% del recaudo del impuesto predial está concentrado en 15 municipios, siendo Bogotá la que genera el mayor recaudo. Existen actores a los que no les interesa que se sepa de quién es la tierra que tenemos en el país, cuáles son esas extensiones de tierra, cuáles son esos tamaños. Según el medio Vorágine, la familia Uribe tiene más de 72 propiedades y solo en la finca El Ubérrimo, ubicada en Córdoba, la extensión de tierra supera las 1.500 hectáreas. En contravía de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado ha eliminado 4 curules de la coalición de gobierno, es decir, del pacto histórico. De esta forma, logró modificar la voluntad que los votantes petristas manifestaron en las urnas. Con la reciente decisión del Consejo de Estado de anular la elección del senador del Pacto Histórico, Alexander López, ya son 4 los parlamentarios de la coalición del gobierno Petro que quedan por fuera del Capitolio con desmedro para las fuerzas gubernamentales. El primer golpe judicial a la bancada del Pacto Histórico ocurrió en mayo de este año en contra del entonces presidente del Senado, Roy Barreras, uno de los hombres más cercanos al proyecto del gobierno Petro. El Consejo de Estado declaró su nulidad por la falta conocida como doble militancia, es decir, por presuntamente pertenecer a un partido y ser elegido por otro. El segundo golpe del Consejo de Estado a las fuerzas de coalición se conoció en agosto cuando anuló la elección de César Pachón, senador por Boyacá, con el argumento de que apoyó en elecciones a una candidata que no era del partido Maíz, que lo avaló, sino de Colombia Humana. La tercera anulación de curul, también conocida en agosto, afectó a la representante por Antioquia, Luz María Múnera, a quien el Consejo de Estado le encontró inconsistencias en los resultados de votación. Y la reciente decisión que saca del Senado al congresista Alexander López, uno de los más conocidos líderes de la izquierda política, le corta más alas a las fuerzas progubernamentales. Considero que hay una evidente persecución contra el pacto histórico en todo el país, no solamente contra los congresistas del pacto histórico, a través de este tipo de demandas. Según el ex senador López, hay un contubernio de instituciones para desarticular la coalición del Congreso de apoyo a la actual administración. Que nosotros estamos viendo en materia de persecución desde los grandes medios de comunicación, desde los grandes poderes económicos, desde los clanes de las mafias y desde algunas instituciones del Estado, es la decisión de acabar y destruir el pacto histórico, pues para que definitivamente no produzcan los cambios. López, quien dijo que recibió el respaldo personal del presidente Petro, anunció que interpondrá acciones legales en Colombia y en el exterior contra el fallo del Consejo de Estado. Vamos a ir a través de una acción de tutela a buscar que mi derecho fundamental sea protegido, y avanzamos también con abogados internacionalistas para ir también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
porque consideramos que esto es una evidente persecución contra el pacto histórico. Los golpes al pacto histórico por parte del Consejo de Estado podrían no haber terminado. Actualmente estudia otras 2 demandas de nulidad en contra del senador Wilson Arias y del representante David Racero, pilares del gobierno para impulsar su proyecto de ley en el Congreso. Los defensores de las EPS como administradores de los dineros públicos de la salud han logrado resucitarlas en el proyecto de reforma y ahora se preparan para hacer las jugaditas que sean necesarias para que éstas no pierdan lo que han ganado gracias a ellos. Gustavo Monge. Mónica, el debate llegó al verdadero punto de quiebre, el papel de las EPS y el porcentaje de dinero público que podrán administrar. Sus defensores admiten tener un arsenal para evitar que las EPS pierdan poder económico a pesar de su historia. ¡Presidente! La guerra a la reforma a la salud declarada por la oposición está desplegada en su máxima expresión. ¿Hay un plan Tortuga? Por parte de la oposición, te digo, vamos a usar todas las herramientas posibles para tumbarlo. La bancada del pacto histórico se alista para dar la discusión en un ambiente enrarecido y en el que tienen claro que no se puede ceder frente a las propuestas de quienes están en contra. Porque si nosotros vamos a cambiar la esencia de la reforma, no va a haber reforma a la salud y por el contrario se va a maquillar. Ese indeseable maquillaje para los representantes del oficialismo es permitir que las EPS sigan controlando los recursos. Estamos llegando al momento de mayor algidez en el debate, el momento de discusión de las funciones de la ADRES, que asume funciones de aseguramiento que antes asumían las EPS. Representantes a favor de la reforma advierten que el proyecto sí ha tenido discusión desde su primer debate y se incluyeron propuestas. El primer texto sí contemplaba eliminar completamente la intermediación, es decir, no más EPS, y hoy ya estamos hablando de gestoras en salud, que es la transformación de la EPS a la gestora. Es decir, sí sigue habiendo actores privados. Incluso se hacen propuestas para que aquellas EPS que han tenido buen servicio tengan una consideración especial por parte del gobierno. Que demuestren que efectivamente tienen una situación financiera deficitaria porque atendieron a los colombianos, ahí que haya de pronto unas medidas de apoyo financiero. Pero no hay argumento que logre la concertación. La oposición alista su arsenal dilatorio para este nuevo debate, incluido romper el quórum. Salirnos del recinto en pro de protesta porque no estamos teniendo las garantías para tener una discusión sana, para poder lograr una concertación. La Cámara tiene previsto discutir este martes por 11ª vez en plenaria la reforma a la salud, que presenta un avance del 56%, con 81 artículos aprobados de los 143 que componen el total de la iniciativa. El gobierno no ha completado la nómina de comisionados de la CREG, que regula la energía y el gas, porque según el superintendente del ramo no se han encontrado los perfiles que busca, es decir, expertos con vocación de defensa de los usuarios y no de las empresas. La incertidumbre frente al nombramiento de los 5 miembros que faltan en la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG creció luego de que el pasado 5 de octubre la entidad quedara inoperante al no tener el quórum suficiente para tomar decisiones, sumado a la salida de su director José Prada. Incluso la Contraloría alertó sobre las consecuencias que podría traer la falta de nombramiento de funcionarios en la entidad, argumentando que la ausencia de expertos impide la toma de decisiones frente a las tarifas de energía a portas de la llegada del fenómeno del Niño, aunque coincide con las presiones de los gremios del sector energético y la misma Contraloría. El gobierno aseguró que ya se tenían listos todos los nombramientos de los comisionados que se harán públicos esta semana. Sin embargo, Noticias 1 conoció que varios serán nombrados en encargo y no en propiedad. Esta semana se resuelve un poco el problema de la CREG en forma definitiva o con encargos, pero se van a nombrar los miembros. El gobierno busca que los nuevos comisionados estén alineados con la transición energética y tengan más afinidad con los usuarios. Una de las altas tarifas en los precios de energía se debe también a la falta de regulación. Se quedaron cortos en la regulación de las tarifas y eso ha afectado a los usuarios. Entonces está buscando personas que realmente garanticen que se va a tener en cuenta el usuario al tomar decisiones de regulación.
Lo cierto es que aunque este año ya no se presentará la reforma a la Ley 142 de Servicios Públicos, el gobierno buscará ajustar el manejo de regulación que ejerce la CREC. Pero no vamos a salir del marco institucional, es simplemente que estamos en una transición energética debido a la crisis climática, que no es un invento de este gobierno. Y sobre eso pues hay que tomar medidas. Mientras los gremios del sector esperan nombramientos en firme, el gobierno argumenta que tiene las facultades institucionales para nombrar en encargo mientras llegan los funcionarios idóneos. Un grupo de jóvenes que denunció con pruebas en video que en Barrancabermeja se estaban comprando votos el día de las elecciones está recibiendo amenazas de muerte y los policías que no atendieron sus denuncias ese día investigados por omisión. Camilo Galán. Mónica, los videos muestran a personas a quienes se les sella el certificado electoral y se les permite entrar a un lugar cerrado del que salen con una bolsa de comida y billetes en la mano. Los presuntos compradores tenían prendas de la campaña ganadora a la alcaldía. Seré el alcalde más votado en toda la historia de Barrancabermeja. Estos videos en los que se aprecia cómo varias personas llegan a casas ubicadas cerca de varios puntos de votación en Barrancabermeja, Santander, son materia de investigación judicial. Aquí vienen los que ya votaron y aquí les pagan a Jonathan. Jonathan Estíbal Vázquez, nuevo alcalde del Puerto Petrolero, fue elegido el pasado 29 de octubre con una diferencia de 42.800 votos. Gracias. Pero ese día, según lo muestran estos videos y las denuncias respectivas, habría habido una masiva compra de votos en esta ciudad. Los videos muestran cómo el día de las elecciones, colaboradores de la campaña de Vázquez portaban y repartían camisetas con este sol naranja y un lápiz en la espalda, símbolo de la campaña de Vázquez, que ese día estaban prohibidos en los alrededores de los puestos de votación. Nos vamos a endeudar. Durante la jornada electoral también circulaban estas fichas de colores que se canjeaban, según las denuncias, por comida y dinero. Después que votaban les entregaban 3 fichos. Aquí se observa cómo en esta casa llegan los votantes certificado en mano. La colaboradora, identificada con esta gorra, sella el certificado y les permite el ingreso para reclamar el dinero. Como esta casa de pago el día de las elecciones, fueron identificadas por lo menos 10, en donde hasta después de conocerse los resultados electorales, seguían formándose filas kilométricas de electores para recibir el beneficio. Dimos varias veces avisos a las autoridades competentes de la magnitud de personas haciendo fila a tardes horas de la noche. Otra de las pruebas vincula al hermano del alcalde electo Jonathan Vázquez, Michael Brando Vázquez, con la presunta compra de votos. Es este audio en el que se le escucha emocionado por los resultados y comprometido a pagarle a sus electores. Sobre el tema de los fichos, amigos, porfa, háganselo llegar a John hoy, porfa, para que nadie se vaya a quedar por fuera. Entiendo que algunos coordinadores de pago pues hicieron marranadas, incluso 2 se perdieron y eso fue lo que me tocó ocurrir a mí y les entregaron algunos menos de lo que era. Lo siento mucho por eso, cosas que salen de las manos de Jonathan y mías. Denunciantes de esta corrupción electoral han recibido amenazas. La fiscalía ya nombró fiscal investigador y la policía también investiga a quienes no atendieron los llamados de los denunciantes el día de las elecciones. Noticias 1 se comunicó con el candidato electo de Barrancabermeja, Jonathan Estíbal Vázquez, y luego de escuchar nuestras preguntas, dejó de responder nuestros mensajes. El clan parapolítico de los Géneco fue el primer beneficiario de la filtración de un fragmento de las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema ordenó para descubrir sus negocios ilícitos. Joana Rodríguez. Mónica, solo unas horas antes de que se hiciera público un fragmento en el que uno de los sospechosos decía que el magistrado Farfán estaba chuzando a su matrona, él había llamado a indagatoria a otro miembro del clan Géneco, pero con motivo de esta tuvo que separarse del caso y pedir licencia para defenderse de la acusación que considera falsa. El jueves de esta semana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá quién se queda con el proceso contra José Alfredo Géneco Zuleta por compra de votos que tenía en su despacho el magistrado Francisco Farfán, quien se declaró impedido y pidió una licencia no remunerada por 4 meses para defenderse, después de que Noticias Caracol y la revista Raya revelaran una interceptación telefónica en la que la fugitiva matrona del clan Géneco, Cielo Géneco, le advertía a su sobrino que estaba interceptado, mencionando al magistrado. Y Colombia lo sabe.
Con la revelación de esa interceptación, no solo se frenó el proceso por compra de votos contra Géneco Zuleta, sino también el otro, por el cartel de la toga, que también está en el despacho del magistrado Farfán, el mismo día que el magistrado emitió un auto con decisiones en horas de la mañana, salió la noticia de la interceptación en la noche. Se dispone la ampliación de indagatoria del señor José Alfredo Géneco Zuleta. Se ordena llevar a cabo la referida diligencia el día jueves 26 de octubre de 2023 a partir de las 9 de la mañana. Esa diligencia no se realizó. José Alfredo es la llave. El despacho de Farfán tiene el testimonio del condenado Luis Gustavo Moreno contra Géneco Zuleta, que habría entregado 150 millones de pesos al cartel de la toga para lograr la prescripción en el proceso de su papá, Lucas II Géneco, en la Corte Suprema. Según las declaraciones de Moreno, el dinero se repartía con el entonces magistrado Gustavo Malo, ponente del proceso, y Francisco Ricaurte. Cargo de menor cuantía. La instrucción de Pacho fue que ganáramos tiempo aplazando, que no íbamos a tener problemas pidiendo aplazamientos. Él me decía, pida aplazamientos, que yo hablo con Malo y nos daban el aplazamiento. Ahora el magistrado Farfán es investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuyo ponente de esa investigación es el congresista Wadid Mansur, que hace 2 semanas visitó la Corte Suprema de Justicia para aclarar si podía continuar la investigación, a pesar de que el despacho de Farfán había anunciado la apertura de otro proceso contra los miembros de esa célula congresual. Colombiano vamos todos. Otro proceso en manos del magistrado Farfán que será reasignado es el expediente contra el expresidente del Senado Arturo Char por las declaraciones de Aida Merlano, que lo involucran con la compra de votos a través de la llamada Casa Blanca. Gallup midió la generosidad por país y nos dio el puesto 99 entre 142, lo que indican los indicadores. El Grupo Gallup desarrolló una encuesta preguntándole a personas de 142 países si han donado plata, ayudado a un extraño o trabajado gratis por una causa. En el primer puesto de su índice de generosidad quedó Indonesia, en el cuarto Liberia, en el 139 Japón, Polonia en el último y en el número 99 Colombia. Esto indica que a los colombianos no les gusta que su mano derecha conozca lo que hace la izquierda. Esto es lo que indican los indicadores. Las finanzas en pareja también son susceptibles a la infidelidad. Cuando uno de los socios de la familia, por ejemplo, oculta su incontinencia a la hora de usar la tarjeta de crédito. La infidelidad financiera consiste en ocultar los gastos o deudas que terminan afectando a ambos miembros de la pareja. Según los expertos, el engaño más común es esconder el uso frecuente de la tarjeta de crédito o realizar inversiones muy arriesgadas sin consultar a la pareja. Una infidelidad financiera puede implicar que uno de los miembros de la pareja termine pagando deudas que no ha contraído. Para evitar caer en este tipo de infidelidad, es importante socializar con su pareja sus ingresos y los gastos que compartirán. Establecer un presupuesto conjunto también ayudará a evitar las decisiones financieras unilaterales y tenga en cuenta que en las finanzas compartidas es importante la comunicación constante para evitar los problemas económicos. Fiscales sin rango entrevistaron al comandante del ejército sobre detalles de inteligencia militar en una diligencia por el supuesto plan de atentado al fiscal general. Sin consideración a su rango, lo hicieron ir al búnker y contestar preguntas como si fuera un indiciado. Víctor Ballestas. Mónica, antes de preguntarle por el presunto plan contra Barbosa, lo interrogaron durante más de media hora sobre detalles de operaciones de inteligencia reservados y ahora lo están investigando en cuerpo ajeno con base en los secretos que le compartió al ente investigador. Al mediodía de ayer, evitando los detalles y cuidando los términos que quedarían consignados en un comunicado, la Fiscalía publicó el anuncio sobre la apertura de una investigación por hechos, comillas, relacionados con seguimientos y otras actividades de inteligencia realizadas por un grupo de militares contra un profesor. Patria. Al referirse a, comillas, un grupo de militares, la Fiscalía eludió la mención directa al oficial objetivo de esa investigación, el comandante del Ejército, general Luis
Luis Ospina, quien este fin de semana fue señalado de utilizar hombres de inteligencia y contrainteligencia en seguimientos por motivos personales. Desarrollos tecnológicos. Solo un fiscal delegado ante la Corte Suprema podría indagar las conductas del comandante del Ejército por el fuero que le confiere su grado de general, y si decide acusarlo, únicamente la Corte tiene la competencia. No obstante, en otro caso, el de un presunto plan para atentar contra el fiscal general, el alto oficial fue tratado por fiscales sin rango como si fuera un entrevistado cualquiera. Lo citaron el pasado 22 de agosto al búnker en lugar de visitarlo, como indica el protocolo para altos funcionarios en su despacho. ¿Cómo funciona la inteligencia? Al menos 30 preguntas de los dos fiscales de base, formuladas durante más de media hora, se centraron en obtener detalles sobre cómo funcionan los sistemas de inteligencia y contrainteligencia militar, a pesar de que este tema no tenía relación directa con el presunto plan de atentado. ¿Cómo interactúa este comando de inteligencia con otras entidades del orden nacional? Le preguntaron cómo se maneja la información en el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar, conocido como CAIMI, cerebro de la inteligencia militar del país. Hay una información. Lo interrogaron sobre las reuniones que habitualmente se realizan con los grupos de expertos y también con el ministro de Defensa y el presidente de la República. La inteligencia es para anticipar. Solo hasta después de obtener hasta planos escritos de aspectos militares reservados, uno de los interrogadores atinó a preguntarle al comandante del Ejército sobre el supuesto atentado. ¿Qué información tiene usted acerca de una amenaza que se presentó en contra del doctor Francisco Barbosa? Gracias, doctor. Pues que realmente ese es el motivo por el cual el señor fiscal dijo que iba a venir yo acá. Del plan para afectar la seguridad del fiscal general no se volvió a tener noticia, pero ahora que el comandante del Ejército sería indagado por sus supuestas órdenes a sus hombres de inteligencia, la Fiscalía podrá usar en su contra su propia declaración de hace 3 meses. El registro minucioso de decenas de miles de exámenes cardíacos y las historias clínicas de sus pacientes le permitieron a la Universidad de Oxford crear un modelo de inteligencia artificial capaz de advertir síntomas inclusive 10 años antes de un infarto. Científicos de la Universidad de Oxford han proporcionado una herramienta de inteligencia artificial que puede prevenir un ataque cardíaco hasta 10 años antes de que ocurra y mejorando hasta un 45% el tratamiento de los pacientes. Este estudio recolectó la información de más de 40.000 personas sometidas en escáneres cardíacos en 8 hospitales del Reino Unido durante casi 3 años. El análisis fue recolectado a un software que, mediante algoritmos de estudio, identificó aquellos estrechamientos significativos en las arterias coronarias, generando un diagnóstico de prevención. Con el programa ya aplicado en 5 hospitales del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, se espera que se pueda proporcionar una reducción de hasta el 20% en infartos de la mano de algoritmos de predicción. El dinero que un banco presta no es el mismo dinero que le pagamos. Para enfrentar uno de los más importantes, calcular con base en la tasa de interés cuánto más tendrá que pagar usted. El dinero que un banco le presta a sus usuarios no es el mismo que el usuario debe pagarle. La diferencia son las tasas de interés, que corresponden a un porcentaje sobre el total que tendrá que pagar para liquidar la deuda. Entonces el Banco de la República tiene la facultad de fijar la tasa de interés y esa es una primera, digamos, una tasa de interés en referencia que se denomina la tasa de intervención. El porcentaje máximo fijado actualmente en Colombia es de 39,80%, siendo esta la tasa de usura fijada por las entidades reguladoras. La tasa máxima a la cual las autoridades económicas autorizan a los bancos comerciales. La autoridad en Colombia es la Superintendencia Financiera y ellos le dicen a los bancos cuál es el monto máximo que pueden cobrar por las diferentes modalidades de crédito. Las tasas de interés dependen de varios factores económicos, tanto internos como externos. Entre ellos está la inflación. Según estos valores, el Banco de la República define un porcentaje límite. En Polonia, la selección Colombia femenina se coronó campeona del Mundial de Desarrollo de Hockey sobre Hielo para países que no cuentan aún con pista reglamentaria.
El bicampeonato de la Copa de Desarrollo de Hockey sobre Hielo en Polonia fue fruto del esfuerzo y acondicionarse a lo que hay en casa. Nosotros contamos con una pista en Bogotá en la que se juega pues en ruedas, porque aún no tenemos esa pista de hockey sobre hielo, y nuestra preparación pues es 100% en ruedas. Adaptarse rápidamente al hielo fue la clave en este importante logro en la corta pero creciente historia de Colombia en los deportes de invierno. Llegamos 2 días antes para poder acoplarnos a los patines de hielo, pues porque sí es diferente, el centro de gravedad es diferente, la manera de mover tu cuerpo, la manera de girar, la manera de avanzar. Falta un escalón para que Colombia pueda medirse ante países tradicionales en esta disciplina como Canadá, Estados Unidos o Rusia, y todo pasa por un tema de infraestructura. Tener una pista de hockey sobre hielo en el territorio nacional. Eso quiere decir en este momento Fede Hockey está trabajando para construir esa primera pista en el territorio nacional y que nosotras, los niños, los hombres, la categoría femenina y masculina tengan la oportunidad pues, de empezar a competir en esos mundiales. La primera pista de hockey sobre hielo de Colombia sería en Bogotá, porque allí están concentrados la mayoría de clubes y jugadores, escenario que está en una fase de planeación. En parques de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, entre otras, se está practicando el pickleball, deporte de raqueta que por lo sencillo toma cada vez más fuerza. Raquetas, pelota, malla y a jugar pickleball. Es una combinación de deportes de raqueta como lo es el tenis, como lo es el ping-pong y como lo es el bádminton. Su origen es norteamericano. Lo conocí en Estados Unidos, en California, lo vi, yo no jugaba nada de deportes de raqueta y esto me ha enrolado en este juego, es muy apasionado. Surgió en 1965, pero solo hasta la última década ha tomado auge. Tenemos mucha velocidad, mucha agilidad y también en cualquier momento se puede hacer muy explosivo, pero a la vez muy fácil de aprender. En Colombia viene creciendo su práctica. 100 jugadores por ahí en Bogotá, más lo que se viene pues en todas las ciudades como Medellín, Pereira, Santanderes, todo ya se viene sumando a Cali también, por ejemplo, ya tenemos allá jugadores. Cancha de bádminton, malla de mini tenis y raquetas o paddles para una práctica saludable. De hecho estoy lesionado la rodilla ahorita por eso, entonces tengo que ir dejando el tenis y me quedaré con el pickleball, y yo conozco gente que juega pickleball 80, 85 años y esa es la idea. Por eso el IDRD en Bogotá encuentra razones válidas para avalarlo como nueva tendencia. Nos damos cuenta que es menos exigente físicamente para personas adultas y que también es muy fácil para los niños y niñas que están empezando. El pickleball sigue su crecimiento con elementos prácticos en busca de organizarse y formarse como ligas en los diferentes departamentos para cautivar así a los mayorcitos en busca de su mejor actividad física. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. Ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. El reporte de medios 2023, realizado por Reuters Institute y la Universidad de Oxford, certifica que Noticias 1 tiene el 71% en nivel de confianza de las audiencias. El medio de información de mayor confianza es Noticias 1, con el 71% de credibilidad. Noticias 1, número 1 en confianza en Colombia. Gracias por elegir la independencia. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Mcali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.